diferenciarse de lo que era el catolicismo romano. Y salió la reforma protestante. Y salieron por esas cosas que son importantes, que significan distintas cosas. Para un católico, ser salvo por gracia es cumplir 7 sacramentos. ¿Ok? Desde el bautismo, confirmación, etcétera, etcétera. Y son 7 escalones para llegar, ¿qué? A la gracia de Dios. Entonces, por eso que ellos pueden decir, solamente hay salvación a través de la Iglesia Católica Romana. Pero es contrario a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la gracia. Pero sí, somos salvos por gracia. Después salió la reforma protestante, los reformados, pero habían problemas también ahí, y por conceptos también hubo otra división. Para mí es la segunda división después de la reforma, diciendo no. ¿Por qué? Porque las iglesias reformadas eran controladas por el gobierno, por el Estado. ¿Y qué pasó? Dijeron, nosotros queremos ser independientes. Otra palabra importante. ¿Independiente de qué? Independiente del Estado, del gobierno. Eso es importante. Por eso es que es importante conocer la historia, de dónde venimos, de dónde es nuestro transitar. Y nosotros creemos que somos independientes del Estado. El Estado no debe meterse en las cosas internas de la iglesia. Por ejemplo, en las iglesias reformadas, los países reformados nombraban a sus pastores. Ellos no elegían pastores. El pastor podía ser el hombre más carnal sobre el mundo, llegar borracho a la congregación, pero era nombrado por el gobierno. El gobierno decidía qué hacía la iglesia, cómo lo hacía y qué es lo que creía. Entonces, por eso que viene esa división, y por eso que cuando se abre este territorio, decide tierra de libertad, somos independientes del Estado. Y así hay y por eso que las palabras que quiero definir el día de hoy son importantes. Yo quiero que ustedes podamos definir algunas palabras, ¿ok? Una de las palabras que quiero definir es independencia. Vamos a ver si le das allá, porque no me está funcionando el control desde acá. Independiente, una vez más. Es independiente de acuerdo al significado, que no guarda relación de dependencia con otra cosa. En este caso nosotros somos hasta cierto punto iglesia independiente porque no guardamos dependencia del Estado. El Estado no puede venir a tu iglesia y decir, mire, ¿sabes qué, Jorge? Ya no eres pastor. Aquí nosotros, el gobierno, te vamos a poner allá en la iglesia Bautista El Faro, va a ser el pastor allá. Ellos no pueden venir a tomar decisiones por nosotros. En ese sentido somos independientes. Pero la palabra independencia también puede decir es que, bueno, yo construyo mi propio reino, aquí nadie se mete, aquí nadie puede venir otro pastor a decir cosas acá, y aún podemos decir, somos independientes de Dios. Y a veces la independencia puede tener un concepto equivocado, que la independencia es decir, no dependo de más nadie, no recibo consejos de nada más nadie, yo soy el pastor y aquí solamente mis chicharrones suenan. ¿Cierto? Siguiente, vamos al siguiente concepto. Autonomía. Me encanta esta palabra también, autonomía. ¿Puedes poner el concepto una vez más? Autonomía proviene del vocablo latín auto, que significa uno mismo, y nomos, que quiere decir norma. Esto nos indica que la autonomía es la capacidad que tiene una persona o entidad, iglesia, de establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, por un lado somos independientes por el Estado, que no nos va a imponer nada, pero en ese sentido somos también iglesias autónomas. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras congregaciones, ¿qué dice? Tiene la capacidad, ¿verdad?, de establecer sus propias normas, y cada uno de nosotros en nuestras iglesias establece sus propias normas y se rigen por esas normas que congregacionalmente tomamos decisión. Siguiente concepto. El siguiente concepto, que es el que queremos desarrollar esta noche, es la interdependencia. ¿Qué significa? La interdependencia es la acción de ser ¿qué? ¿Qué dice ahí? Dependiente. Por un lado somos independientes, pero por el otro lado somos ¿qué?
dependiente, responsable de compartir un conjunto común de ¿qué? De principios. Me encanta esta definición porque son principios. El hermano Mike habló sobre principios. Eso nos une. Eso nos hace interdependientes. Un conjunto común de principios con ¿qué dice? Con otros. Eso significa que no estamos solos. Que aunque somos iglesias autónomas, somos interdependientes. Pásame a la siguiente lámina. Hasta ahí. Tú como líder o iglesia, ¿eres una estrella solitaria? A veces podemos ser así, como una estrella solitaria, que creemos que nosotros somos los únicos, los que sabemos hacer todo y no dependemos de más nadie, y que tenemos en nuestra congregación tenemos todos los recursos y nosotros vamos a ganar el mundo porque nosotros somos los más chéveres, los papaupa, los que más sabemos, por mi doctorado, por lo que sea, y no dependo de nadie. ¿Tú cómo le dirías? ¿O iglesia, eres una estrella solitaria? Siguiente. ¿O en realidad prefieres ser una constelación de estrellas? ¿Qué prefieres ser tú? Porque a veces nosotros como iglesia pareciera que cada quien va por su lugar. Cada quien va por su misión y quiere ganar el mundo, quiere ganar todo eso por el estilo. Y dice, no, nuestra misión es hasta el fin del mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Como una estrella solitaria o como una constelación de estrellas? ¿Qué prefieres ser tú? Yo prefiero ser parte de una constelación de estrellas, de personas que trabajan en un mismo vínculo, con mismos principios, y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer como iglesia bautista misionera. Siguiente, hermano. Ya que unidad y diversidad, y vamos a leer unos pasajes y les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios 12, 14 al 24. Cuando lo tengan, digan amén. Puedes darle, todavía no. Piensen en esto. Yo veo la obra del Señor en general. Tenemos iglesias locales. En cada una de nuestras regiones tenemos iglesias locales. Pero yo veo la iglesia como un rompecabezas. Y piensen en eso, una iglesia como un rompecabezas. Aunque vamos a tener más ilustraciones con los pasajes bíblicos, yo pienso la iglesia como un rompecabezas. Solamente el Creador ve todo el panorama. ¿Sabe cómo va a quedar la foto final? ¿Ustedes no se han fijado que hay rompecabezas que tienen hasta 1000, 2000, 1500 piezas? ¡Wow! ¡Qué difícil armar un rompecabezas como eso! Y si tú sacas una piecita y dices, esto no, está bonita, pero no significa nada. A veces como iglesias locales vemos nada más nuestra pieza pequeña y decimos, nosotros somos muy importantes y sin mí nada se puede lograr. ¿Se imagina que cada pieza de rompecabezas piense de esa forma y nunca se una? Nunca vamos a ver el panorama completo. Cada iglesia es esa parte de rompecabezas que cuando nos unimos y somos interdependientes podemos ver la iglesia gloriosa que Dios tiene hacia el futuro. Dios está formando una iglesia universal en todo el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, en China, China, Nuevo León también, en todas partes del mundo el Señor está formando un rompecabezas. ¿Puedes poner la primera pieza? ¿Podemos entender qué es lo que es esa pieza? La primera pieza es unidad y diversidad. Vamos a leer ciertas partes del pasaje bíblico. Puede ser la siguiente lámina. Unidad y diversidad en 1 Corintios 12. La letra A, por favor. Ok. Un cuerpo, muchos miembros. Versículos 14, si ustedes ven, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino que dice, sino muchos. Él va a poner la ilustración del cuerpo. Un solo cuerpo, una unidad, pero muchos miembros.
El versículo 20 nos dice, pero ahora son muchos que dice, los miembros, pero el cuerpo que dice es uno solo. ¿Qué significa? Dios desea la unidad, pero dentro de la unidad hay diversidad también. Todos aquí somos distintos, diferentes dones, talentos, pensamientos, diferente trasfondo cultural, diferentes trasfondos de estudios. Tenemos una diversidad. Pero lo interesante que Dios nos está diciendo, aunque hay diversidad, pero Dios también ama ¿qué? La unidad. Siguiente, Dios no se equivoca en colocar cada miembro en su cuerpo. ¿Ok? Dios no se equivoca en colocar cada miembro en su cuerpo. El versículo 18 nos dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en, ¿qué dice? En el cuerpo. Dios es el que está armando el rompecabezas. No te corresponde a ti saber quién es parte del cuerpo, quién no es parte del cuerpo, sino que Dios está armando ese rompecabezas. Dios lo pone en el cuerpo y como dice, la última frase del versículo dice, como Él que quiso. Y si nos vamos a las groseras en español, dice como a Dios le dio la gana. Aunque suene fuerte. Él es Dios. Él puede hacerlo. Él sabe a quién poner en el cuerpo, en qué lugar, en qué iglesia. Aunque tú como pastor digas, este miembro de la iglesia me tiene con dolor de cabeza. Hay pastores que a veces decimos, Señor, o te lo lleva o te lo mando. ¿Ok? Pero aún esa persona que puede ser una piedra en el zapato, Dios lo tiene en el cuerpo con un propósito. Aún la persona que tú pienses más negativa y dices, Señor, en realidad ¿te salvo o qué? Veníamos conversando con el hermano Ali diciendo sobre personas que a veces son tóxicas, ¿verdad? En el ministerio. Pero aún esa persona que consideramos negativa en el ministerio está moldeando mi carácter, mi paciencia. Dios no se equivoca en colocarte en el lugar donde tú estás. Y por eso como pastor no me interesa traerme otra persona de otra iglesia, porque Dios lo tiene en ese lugar y Dios va a proveer las personas necesarias para nosotros. Pero nos necesitamos. Esa es lo que es la diversidad. Seguimos. Siguiente lámina. Una más. Dios creó su comunidad de creyentes para ¿qué dice? Para necesitarse. Vean el versículo 21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Dios nos ha creado como una comunidad de creyentes, como discípulos en Cristo. ¿Con qué propósito? Para que nos necesitemos. Nadie puede decir, yo no necesito de otro hermano. Yo no tengo todos los dones. Yo no tengo todas las habilidades. Yo no puedo ser el músico, el que predica, el que recoge la ofrenda. No puedo. Nos necesitamos. Amén. Y eso tenemos que, si algo tiene que salir del día, de esta noche y de esta conferencia, es que yo necesito a cada uno de ustedes. Y mientras más comunión tengamos, y mientras más nos conozcamos, y mientras más sepamos cuáles son los dones, habilidades del otro, más el cuerpo de Cristo se puede enriquecer. Tú no puedes ni siquiera como pastor, teniendo un doctorado, yendo al seminario, 4 años ahí, decir yo lo sé todo y no necesito de más nadie. Imposible. Dios nos creó con esa necesidad, con ese ADN de decir yo necesito de ti. Yo necesito de mi hermano en Cristo. Yo necesito. Y gracias a las habilidades de todo, del que organizó, del que buscó este campamento perdido en el espacio, ¿verdad? A veces uno se siente aquí como que, bueno, no llegamos por GPS, sino por la obra del Espíritu Santo. El GPS no funcionó desde hace más de media hora. Sí. Y llegamos guiados por el Espíritu Santo. Amén.
Yo creo que sí. Mira, el hermano Ali y yo estábamos ahí, dice, unos que salieron 2 horas, 3 horas antes que nosotros, el Espíritu Santo nos iba guiando al mismo nivel, nos pasábamos, nunca nos encontramos, pero estamos aquí porque el Señor tiene un propósito esta noche y mañana. Amén. Todos somos necesarios. Sigue el siguiente punto. Todos somos necesarios ¿para qué? La interdependencia. Vean el versículo 2:22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros somos decorosos se trata con más decoro. Y así el apóstol va hablando hasta el versículo 24, dice, todos somos importantes, el que se crea mucho, el que se crea poco, todos somos necesarios dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente punto. Dios nos creó para una preocupación mutua. Dice el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué dice? Otra vez, ¿estamos perdidos en el versículo? Todos estamos en el versículo. Lo podemos ir leyendo. Para que no haya ¿qué? Desaveniencia, diferencia en el cuerpo, sino que los miembros de ese cuerpo todos se preocupen. ¿Qué dice? Qué bendición es preocuparle unos por los otros. Y como hombres más, nos conocemos de qué pata cojeamos, sabemos nuestras debilidades, sabemos las tentaciones, sabemos cuando llega una hermosa dama qué es lo que sucede en nuestro corazón. Qué bueno que podemos tener varones de Dios que se pueden proteger mutuamente y orar mutuamente. Pero tiene que haber ¿qué? Comunión, interdependencia. Siguiente lámina. Vamos ahora a Juan 17, 21, 23. Ya hemos tocado que dice, el poder y la bendición de la interdependencia es que nos trae, que dice, unidad y ¿qué? Y diversidad. Ahora, siguiente, dice, ahora la interdependencia hace visible a Jesucristo. Si ustedes ven el rompecabezas se va armando, no vemos cómo es la imagen, pero poco a poco, la primera pieza, unidad y diversidad. Segunda pieza, hacer visible a nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, 21, 23, para que todos, ¿qué dice? Sean uno, como tú. Me encanta este pasaje bíblico, porque es la oración final de Jesús antes de ir a la cruz. Los que puedan leer todo el capítulo 17, ustedes van a ver que es como los últimos deseos, es como con Pablo, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo es tan significativo porque es como que la despedida del apóstol Pablo. Él ya sabe que va a morir. Y le da los últimos detalles, deseos, lleno de emoción. Y Juan 17 pareciera lo mismo, el Señor diciéndole cuál es la herencia, cuál es lo que Él desea de su pueblo hacia el futuro. Por eso que Juan 17, 21 al 23 es importante. Siguiente lámina. Revelar a Jesucristo. Siguiente punto. Dice, el mundo no puede ver a Jesucristo físicamente. Donde usted vaya, la gente no va a poder ver a Jesucristo. En nuestras iglesias a veces hay fotos, imágenes de Jesucristo, pero es un Jesucristo muy gringo. ¿Cierto? Ojos azules, así como si May se deja crecer la barba, el cabello. Jesús. Oye, es Jesús. Jesús representado aquí en la tierra. ¿Ok? Pero esa es la imagen que nosotros tenemos. Equivocada, ¿verdad? Dice. Pero esa es la imagen que a veces nosotros tenemos de Jesucristo. ¿Y cuánto Jesucristo en el arte no ha aparecido? Pero el mundo no puede ver a Jesucristo visiblemente. Esa es la realidad. No sabemos cómo era su imagen, hay algunos que lo han reconstruido, hay algunos que han soñado, dice, así como lo he soñado, así es Jesucristo. ¿Ok? ¿Ustedes han visto, han leído el libro ese, El cielo es real? No sé si han podido leer ese libro, pero ahí hay una imagen, dice, y así es Jesucristo, porque así lo soñó mi hijo, y así tiene que ser Jesucristo.
No tenemos una imagen visible de Jesucristo. Esa es una realidad. Segundo, el mundo verá a Jesucristo ¿por qué? Por su iglesia. El mundo que no conoce a Jesucristo va a ver a Jesucristo a través de ti, a través de mí, a través de su iglesia, a través de cómo trabajamos. Por eso que es importante el versículo 21 y el siguiente punto dice: la unidad y la interdependencia será el reflejo de Jesucristo, de acuerdo al versículo 21. Dice: para que todos, ¿qué dice? Sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén, ¿qué dice? En nosotros. ¿Con qué propósito? Me encanta cada vez que esa conjunción para, habla sobre propósito. ¿Con qué propósito? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y por eso que la interdependencia es importante, porque nos van a ver en una unidad. Y esa unidad trae poder aún a la hora de testificar al mundo. El mundo nos ve a veces como iglesia, personas, todos esos, ¿a cuál iglesia pertenecer? Todos esos se están peleando, desde el televisor, desde la radio, desde mi iglesia es la mejor. Y a veces yo predico todo lo contrario: mi iglesia es imperfecta. Si usted está buscando una iglesia perfecta, hace la siguiente: nuestra iglesia no es perfecta. Yo no sé si usted como pastor tiene la iglesia perfecta. Si no, oye, renuncio al pastorado y ya empiezo a asistir a su iglesia. Pero tenemos que reconocer que nuestras iglesias no son perfectas, que hay imperfección. Pero solamente Dios está haciendo esa obra perfecta. Y aquel que comenzó la buena obra. ¿Y quién es el que comenzó la buena obra? Jesucristo. ¿Dónde la comenzó? En la cruz. Y antes de la cruz, antes de la fundación del mundo, aquel que comenzó la buena obra en la cruz del Calvario, la perfeccionará. Y me encanta porque es algo que es hoy, mañana, y la perfeccionará hasta el fin del mundo, o hasta que tú dejes de respirar y vayas a las mansiones celestiales. Me encanta ese gerundio. Dice el versículo 22 y dice: y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Ahí está hablando Jesucristo al Padre en el poder del Espíritu Santo, la Trinidad completa. Y el versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué dice? Otra vez utiliza un gerundio: perfeccionados en, ¿qué dice? En una, ¿qué dice? Unidad. Y no puede haber unidad si tú te crees parte del rompecabezas sin necesidad del otro rompecabezas. En algún lugar tú tienes que encajar. Como iglesia no tenemos todos los recursos, pero juntos podemos más. Amén. Juntos podemos llevar el reino de Dios hasta el fin del mundo. Y por eso que dice: perfeccionados en una unidad. ¿Para qué dice? Otra vez, para que el mundo, ¿qué dice? Conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Qué bendición. Sigue la siguiente lámina y nos perdimos con la siguiente lámina. Es la oración de Jesucristo, que ya la hemos leído. Sigue una más: perfeccionados en unidad. La siguiente es: para que el mundo me conozca. Y la siguiente es: sean evidencia del amor del Padre al Hijo y a su cuerpo, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Siguiente punto: tenemos unidad y diversidad. Hacer visible a Jesucristo, tenemos que ejercer los dones espirituales. Siguiente: borramos eso, seguimos construyendo nuestro rompecabezas, ejercer los dones espirituales. Eso es el poder de la interdependencia. Vamos a Efesios 4, del versículo 11 al 12. Efesios 4, del 11 al 12. Cuando lo tengan me dicen amén, ¿verdad? Y si no lo tienen, ay, ¿verdad? Amén.
Primer punto. Dios dio dones espirituales. Si ustedes ven el versículo 11 dice, y Él mismo, hablando del Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos que dice, apóstoles, a otros ¿qué? ¿A otros qué? Estamos perdidos. Vamos otra vez del principio, ¿ok? Porque yo quiero escucharle a ver si usted llegó al versículo, ¿verdad? Si todos lo tienen, todos lo podemos decir juntos. Seguimos, versículo 11, empezamos una vez más, dice, y Él mismo constituyó a unos, ¿a otros qué? A otros evangelistas y no evangelistas. Hay algunos que llegan a nuestra iglesia y dicen, yo soy evangelista, y se llevan la ofrenda completa de la iglesia, entonces son evangelistas, ¿no? Cuidado. Evangelistas. ¿A otros qué? ¿Y a otros qué? Y hay un curso que habla sobre esto, especialmente de estos dones espirituales. Si usted no lo ha visto, el hermano Mike, ¿verdad?, es el que puede organizar una conferencia en base a estos dones. Pero él ejerció eso. Siguiente punto en el dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios distribuyó los dones. No todos en mi iglesia son apóstoles. Yo no tengo apóstoles en la iglesia. Yo no tengo todos los profetas dentro de la iglesia. Y a lo mejor no tengo ninguno. Evangelistas todavía no los tengo. Una obra empezado en mayo, imposible tenga evangelistas. Pastores sí, porque yo soy el pastor, el miembro fundador, el pastor misionero y maestros. Pero si ustedes ven una iglesia que acaba de comenzar en el mes de mayo, solamente tiene pastores y maestros. Pero ¿dónde conseguimos los apóstoles? ¿Dónde están los profetas que Dios ha provisto a su iglesia? ¿Dónde están los evangelistas que Dios ha proveído a su iglesia? No están en mi iglesia, pero de repente están en el Faro. De repente están en otra iglesia. Y es la interdependencia. Nos ayuda a que los dones sean practicados en cada una de nosotros. El propósito, siguiente punto, propósito. Siguiente, ponlos los dos. Veamos el versículo 12, dice, a fin. ¿Qué significa a fin? El propósito por el cual Dios puso los dones espirituales. No todos cayeron en mi iglesia, en la congregación en que yo pertenezco, a la iglesia local, pero yo creo que entre nosotros, yo me imagino que sí hay esa diversidad completa de dones. Pero Dios lo hizo con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Quiénes son los santos? Yo. Aquel que ha sido sus pecados perdonados por la sangre del Cordero. Eso es santo. Santo no es un muñeco. ¿Sí? Santo no es una imagen. Cuando del catolicismo me preguntan a mí, ¿ustedes creen en los santos? Sí, yo creo en los santos. Ni de los últimos ni de los primeros, ¿verdad? Yo creo en los santos. Y cuando veo su iglesia, creo en los santos. Santos con pies de barro, a veces nos ensuciamos. Pero santos, apartados con un propósito, eso es lo que es santidad. Perfeccionar a los santos, ¿con qué propósito? Para el ministerio. A veces equivocamos lo que es el ministerio. Estoy en el ministerio de alabanza, entonces no me creo que soy el mejor. Ay, la gente me ve, me reconoce, aún en la calle, voy a Walmart. Ay, hermano, y sí, la congregación es de 1 millón menos, reconocemos a las personas, pero si yo estoy desde el púlpito, la gente me reconoce y eso me trae así, cierto orgullo. Si soy el pastor, wow, me creo el mejor. Pero ministerio viene de la palabra de servicio. ¿Tú qué eres? ¿Un servidor? Porque eso es lo que es ministerio. Ministerio, la raíz viene de servicio. Y hasta que los que están en el púlpito, en el altar de adoración, entiendan que son siervos y que todos estamos llamados a hacer ¿qué?
siervos, y que los dones espirituales no es para decir, mira, ves, yo soy el mejor predicador, soy el mejor pastor, soy el mejor conferencista. No con ese propósito, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para que puedan servir. Y necesitamos en la iglesia hombres que sepan servir. Y con el siguiente propósito es edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendido? ¿Capisci? En italiano, ¿verdad? ¿Lo entiendes? Siguiente, hermano. Ya hemos visto unidad y diversidad. Hace visible a Jesucristo. Ejercer los dones espirituales. Pero si ustedes ven, la imagen no está completa. Siguiente, hermano. Cumplir la misión. Sin la interdependencia no podemos cumplir la gran comisión. Siguiente punto, hermano. Pon el siguiente punto. Imposible. Y eso se los declaro de una vez. Imposible el cumplimiento de la misión que tiene la iglesia sin la interdependencia. ¿Cuál es la misión? Veamos Hechos 1:8. ¿Cuál es la misión? ¿Lo tienen todos ustedes abiertos sus Biblias ahí? Vamos desde el versículo 8. ¿Lo leemos juntos? Pero, ¿qué dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos, ¿a dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cuál es la misión? Ser testigos. ¿A dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si un pedacito de rompecabezas dice, no, nosotros cumplimos con la gran comisión, nosotros tenemos misioneros, a lo mejor ni un misionero tiene. ¿Ves la importancia de la interdependencia? ¿Cuántos países dijiste que tenemos, Mike, misioneros? 72. Solamente países latinoamericanos son 21. De habla hispana, 21. En América. Empezando desde Río Grande. Bueno, para los mexicanos es Río Bravo, ¿verdad? Cuando pasas a Texas es Río Grande. El mismo río, dos nombres. Del otro lado Río Bravo, porque dice, cruzar al norte ese río es bravo. Y Donald Trump desde allá abajo dice, ese río es muy grande para protegerlo, ¿ok? Por eso que el mismo río tiene los dos nombres. Yo estuve viviendo ahí en la frontera por 5 años. Imposible cumplir la gran comisión si no dependemos uno del otro. No, yo vine volando, gracias, por la gracia de Dios. Por, algo. Después, cuando yo vine aquí vino con una visa de estudiante, estudiar en el seminario. Pero yo no entendí lo que era el coyote ni el pollero. Esos términos los empecé a aprender aquí. Pero dije, ¿cuánto gana un coyote y cuánto gana un pastor? Hubo mucha tentación en aquel tiempo, ¿verdad? Mi esposa sí pasó por el río. ¿Okay? Yo le digo a ella que ella es mi mojadita. Y le digo que ella es mi orgullo hispano. Porque de venirse de Torreón, pasar el río, literalmente, mi esposa hoy en día estudió en la Universidad de Arkansas, allá en Fayetteville, Razorback, ¿verdad? Para los que aman ahí los Razorback, ella ahí, ¿verdad? De corazón. Y hoy en día ella trabaja en la empresa Dealers, los shopping centers de ropa. Esta chamarra hecha por ella. ¿Y quién va a creer que una mexicanita allá, nació en Durango, se crió un poquito en Torreón y pasó, es la que hace las chamarras en Dealers?
Por eso yo le digo ya, tú eres mi orgullo hispano. ¿Ok? Pero no venimos a hablar de Coli, ¿verdad? Pero venimos a hablar de interdependencia. Nos necesitamos. Si queremos cumplir la gran comisión, es importante. Siguiente punto, dice, misión, ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Como iglesia sola, local, no puedo cumplir la gran comisión, no puedo hablar sobre misión. Pero juntos, con ofrendas, con oración, mandando misioneros, podemos cumplir la misión que Dios nos ha dado. Por eso es que cuando tenemos 72 países, usted en allá o aquí, si se reúne aquí, en esto olvidado de Dios, sin GPS, usted puede decir, para la gloria de Dios, usted puede decir, nosotros tenemos 72 misioneros. 72 países, perdón. 72 países cubiertos en misiones. Esa es la ventaja de la interdependencia. Sí, independiente del Estado. ¿Cuál es el otro concepto que dijimos? Autónomas, porque nos regimos por nuestras leyes, pero interdependiente en las misiones, porque nos necesitamos para alcanzar a los perdidos hasta el fin del mundo. ¿Se imaginan que venga aquí un autobús de inmigración y los mande a los diferentes países misioneros por toda Latinoamérica? ¿Ok? No salga corriendo, es el llamado de Dios. ¿Ok? Tercer punto. ¿Cómo llegar hasta el fin del mundo? Te reprendo, ¿verdad? Cuando usted vea el oficial así, uniforme verde, me entrego a las misiones, ¿verdad? Pero tercer punto, ya estamos casi concluyendo, bueno, casi 2 minutos, 3 minutos. ¿Cómo llegar hasta el fin del mundo sin interdependencia? Por eso que vuelve a apoyar la primera premisa. Imposible. Imposible. Nosotros en Ebenecer, que empezamos en mayo, podemos decir, estamos ganando el mundo entero. Me encanta Hechos, si no me equivoco. Hechos 17, 6. Lo pueden buscar rápidamente en su Biblia. Hechos 17, 6. Me encanta lo que dicen del apóstol Pablo y su conjunto de personas. ¿Alguien que lo pueda leer? Se para y lo puede leer fuertemente. Hechos 17, 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Imagínense la fama que tenía. Estos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. Estos que trastornan el mundo entero llegaron a Beslan, hispanos. Estos que trastornan el mundo entero están en el Wesley Rock. Estos que trastornan el mundo entero están en Mississippi. Parecen cucarachas que se reproducen. Nos cantan Ahí viene la plaga. Espero que no te guste bailar, ¿verdad? Estos que trastornan el mundo entero, eso es lo que debe hacer su iglesia en misión, trastornando. Y ese trastorno debe ser en el cambio a la comunidad, llegar hasta el punto que la sociedad está siendo cambiada a través de su iglesia. Por eso que vuelvo a la última, una vez más, a la pregunta con que comenzamos. Tú como líder o iglesia, ¿eres una estrella solitaria? Siguiente. ¿O en realidad prefieres ser una constelación de estrellas? Como bautista misionero yo quiero ser una constelación de estrellas. Interdependientes. Autónomos, sí. Independientes del Estado. No independientes de Cristo. Dependiente de unos de otros porque nos necesitamos. Yo prefiero ser una estrella, no solitaria, sino una constelación de estrellas. Veámonos así. Que el Señor les bendiga.